Hola Iglesia, hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos abordar un tema muy importante y es el servicio a Dios. Felipe, ¿cómo descubriste que la música ha sido parte de un llamado espiritual para tu vida? Bien, eso empieza unos 2 años atrás, donde después de salir del colegio yo decidí estudiar en el SENA, irme por la parte electrónica, tal vez empezar un poco por la computación, pero nunca entendí o nunca me di cuenta que ese era mi oficio. Siempre me sentí perdido, siempre me sentí que no era mi camino. Hasta que un día Dios empieza a quitar mi corazón y a decirme que tengo que buscarlo más. ¿Cómo sucede? Empiezo a sentir más solo, más lejos y eso significa que la única respuesta es Jesús. Así que empecé a ir a las oraciones, a los ayunos, empecé a leer más la Biblia. Y un día en un ayuno de los sábados, vine aquí a la alborada por la mañana, a las 5:30 de la mañana. Y yo le dije a Dios antes de entrar, yo quiero una respuesta porque la verdad estoy perdido. ¿Sí? Uno se siente en esa edad donde no sé qué hacer. Entré al ayuno y el pastor empezó a predicar. Y justamente lo que él predicó era exactamente lo que yo quería como respuesta. Empezó a decir, hay dones y talentos que Dios ha puesto, no los dejes atrás. Y yo decía, wow, qué casualidad, porque muchas veces pensamos en la casualidad de la vida. Empezó a poner puntos y a poner los ejemplos de profetas y que Dios usó, pero que tenían miedo. Y yo decía, wow, me siento en esa situación, ¿sí? Como ese miedo de no sé qué hacer y cuál es mi llamado. Entonces cuando empieza a predicar el pastor y a darme esas respuestas, me di cuenta que en la música estaba mi propósito y el cual empecé a estudiar y empecé a ponerlo más como mi profesión, como mi punto central en mi vida. Bueno, y yo quisiera saber y quisiera que le compartieras a todos cómo tú puedes equilibrar la vida normal, porque pues normalmente no eres un músico de 24 horas, Sí. sino que normalmente lo que haces es ensayar para los servicios, sacas canciones y tienes también un proyecto musical que está ahí en formación, en manos de Dios. Pero muchas veces encontramos jóvenes o desde niños, porque de hecho dice la palabra de Dios que debemos servir desde pequeños y aún cuando seamos viejos, pues seguiremos ahí andando en el camino con Él. Pero llega como esa etapa, digamos que tú entraste como en esa etapa de descubrir y decir, ok, este es mi propósito, Dios te habló, pero tal vez a muchos jóvenes que están escuchando hoy o niños dicen, pero a mí Dios no me ha hablado. Y mi función o mi sueño es ser médico, mi función es ser comediante, muchas carreras que están. ¿Cómo tú puedes aconsejarlos a ellos y cómo tú logras equilibrar esa vida que de pronto está en un tema laboral, pero también equilibrarlo con lo espiritual? Porque no solamente ser músicos, Sí. sino realmente poder impartir la música y la adoración en todas las instancias. Bien, me gusta esa pregunta de cómo reparto mi tiempo con Dios y con la música y con mi trabajo, ¿no? Y me encanta porque escuché una prédica que decía que el tiempo no tiene que a mí llevarme, sino yo llevar al tiempo. Porque el tiempo es un regalo que Dios nos da y ahí podemos dividir nuestras tareas diarias. De hecho, yo trato de entrenar por la mañana, voy a mi trabajo y por las noches divido mis tiempos de ensayos, sacar canciones tanto para la iglesia como para el proyecto que tú estabas hablando. Y aparte tengo que sacar también un tiempo para lo que estoy estudiando, o sea, la música, que es diferente a lo que hago acá en la iglesia. Obviamente todo se complementa, pero son temas diferentes. Entonces, ¿cómo me di cuenta para los jóvenes que de pronto dicen, bueno, me siento que Dios no habla, que Dios está como lejos de mí? Y es en realidad todo lo contrario. Yo no busco a Dios, Él me busca a mí. Entonces, muchas veces en nuestra juventud, o en mi caso, en mi colegio tuve una etapa donde no quería saber de Dios, ni de la Biblia, ni orar, ni esas cosas que me parecían como aburridas. Porque es otra cosa, parece que es como aburrido el tema de Dios. Pero entonces, cuando toqué fondo
en mi vida donde todo era como tan incierto. Como vacío. Y soledad, vacío, incertidumbre, donde me sentía como mal y que como que nadie me ponía como prioridad, ¿sí? Como que era alguien aparte, un fantasma que nadie me veía. Entonces ahí fue cuando en otra prédica de Pastor Erickson, también Dios habló con todas las inseguridades, Dios habló a toda mi vida como si Él la conociera. Entonces ahí me di cuenta que Dios no habla así en un sueño. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero muchas veces no es así como uno cree, ¿no? En un sueño, en una visión, o viene el profeta y bueno. Muchas veces es una prédica, muchas veces viene un señor desconocida, una canción, viene un señor que uno no conoce, le habla a uno y uno dice, pero ¿por qué? Solo que uno tiene que tener el corazón dispuesto, porque si uno está con esa altivez de no necesito a Dios, no creo en Él, la verdad estoy como que sí, como que no. Muchas veces Dios puede hablar, todas las veces que quieras, pero si no tienes el corazón abierto, no vas a encontrar esa respuesta que Dios te da. De hecho, una pregunta que yo siempre tuve fue, ¿por qué no me hablas, Dios? Y él me respondió diciendo, ya te di una palabra, ¿qué has hecho con esa palabra? Entonces dije, ¿por qué va a hablar más si ya me dio una palabra? Entonces yo tengo que empezar a remar en esa palabra para que Él me siga hablando. Entonces muchas veces el cerrarnos de corazón, el ponernos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, hace que nos alejemos de Dios. Pero como Él nos busca todos los días, diariamente, tenemos que tener esa capacidad de abrir nuestro corazón y nuestra mente para que a través de la Biblia, una canción, una prédica o en alguien desconocido, Dios te pueda hablar a tu vida y encontrar esa respuesta. Eso es verdad, y encontramos hoy en día que acá en Colombia, sobre todo en los países de Latinoamérica, de Colombia hacia abajo, el tema de la música es algo muy difícil. A uno le dicen no estudie música, eso no da. Pero qué importante, en algún momento recuerdo que lo conversábamos, el tema de colocar prioridad a Dios. Y a veces tenemos anhelos en nuestro corazón, no sé, que casarnos, que estudiar, que tener recursos económicos. Y todas esas cosas a veces las colocamos como en primera instancia, o sea, como que esa es la meta más grande que yo tengo. Pero cuando colocamos en prioridad a Dios, realmente nos damos cuenta de lo que dice la Biblia, que si lo colocamos en el primer lugar, todas las cosas serán añadidas. Y creo que tú has visto de a poco cómo Dios te ha ido sorprendiendo en cada una de las cosas y las peticiones que Dios ha colocado en tu vida. Así es. Hablabas de algo que te impactó en el momento que tú retaste, entre comillas, a Dios. Bueno, háblame, ¿qué pasa con mi vida? Pero no sé si tú has tenido de pronto alguna experiencia especial, de pronto en algún servicio que tú dijiste, wow, ese día el Señor a través, como te decía, de una canción o de algo, tú dijiste, esto cambió mi vida o mis decisiones de aquí en adelante. No sé si nos quieras compartir. Sí. No recuerdo bien hace cuánto fue, pero fue en un servicio de jóvenes. Y se estaba hablando ahorita, ¿no? De un culto que estaba hablando Eilson, del pastor. Y yo en ese momento llegué con inseguridades en mi vida, la autoestima muy baja, perdido, pues no sabía qué hacer, no encontraba ningún sentido a nada. Y en ese limbo de Dios es real o no es real, ¿sí? Como que uno dice, porque muchas veces uno crece en la iglesia y no se hace esa pregunta, uno no pregunta, uno no tiene dudas, uno como que se deja llevar porque voy a la iglesia ya. Pero entonces, cuando yo me hice esa pregunta y dije, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Yo qué estoy haciendo? Porque venía con mi mamá a hacer aseo, venía casi todos los días. O sea, eras como un Samuel. Sí, casi todo el día en la iglesia y no conocía a Dios. Entonces, en realidad, cuando llegué ese sábado por la noche, porque eran los cultos a las 6, yo llegué, me hice en la parte de atrás, y empezó el pastor Erickson a predicar, y es una prédica acerca de la autoestima y una prédica donde muchos jóvenes nos disfrazamos, como que nos ponemos máscaras. Entonces afuera somos uno, pero aquí somos otro. Y empezó a hablar partes específicas en mi vida muy, muy claras, ¿sí? De pronto aquí en la iglesia nunca mostré que me sentía solo o que me sentía mal, pero en el colegio sí, por querer quitar ese sentimiento,
hacía lo que las otras personas La hacían, aprobación. me dejaba llevar, exactamente. Probé cosas que no debería probar, miré cosas que no debería mirar. Y todo esto me fue alejando. Claro. Y cuando él empezó a hablar acerca de esos temas, yo dije, wow, pareciera que me conociera, pareciera que él estuviera Estuviera hablando de mi descubriendo vida. tu vida. Entonces dije, como raro". Después empezó a hablar Le acerca contaron. de una, de una historia de una oveja y un lobo. Entonces este lobo se disfrazaba de oveja porque ya que las ovejas vivían bien, vivían bonito, tenían comida, tenían todo. Pero por la noche ya se quitaba el disfraz y se iba con sus lobos y a hacer sus cosas. Entonces muchas veces así me sentía, ¿no? Entonces aquí en la iglesia uno se viste de oveja y todo el mundo bien y tan bonito. Pero en el trabajo o en el estudio o en la universidad, muchas veces cambiamos ese cristiano, que en realidad no es cristiano, es un show que uno monta, Un y, alias. y saca su verdadera personalidad. Entonces cuando Dios empezó a hablar como esos momentos en mi vida y dije, wow, tengo que cambiar. Y empezó a hablar acerca de una prédica, perdón, a hablar de un punto donde decía que o nos dejamos llevar por Dios o pues tú sigues la vida hipócritamente y vas a seguir igual, peor, 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 peor. Y empecé a llorar. Pero lloraba muchísimo y yo no sabía, yo estaba así quieto y me salían las lágrimas y sentía por dentro como un descanso. Wow. Entonces empecé a sentir como que Dios me abrazaba y a sentirme muy diferente. Empecé a sentirme muy diferente, muy diferente, muy diferente. Y ahí fue cuando me di cuenta que Dios es real. Entonces es real. Que Dios existe. Sí. Y ahí empecé a orar más, a buscarlo más. Y me di cuenta que cuando oraba, no es que el día me salía bien, ¿no? Sí, mágicamente. No, no, no. Pero cada Sí. decisión o cada toma, yo sentía en paz y decía, ah, Dios va conmigo, independientemente de lo que haga. Si hay cosas malas, yo voy a confiar en Dios. Y eso fue lo que me empezó a cambiar mi vida. Y también en ese culto de Ilson, pues yo crecí sin mis figuras paternas y maternas, mi papá y mamá. Entonces como que enterré muchas cosas y muchos sentimientos. Okay. Entonces ahí empecé a hablarle a Dios de todo eso. Y empecé a desahogarme con Él. Y Él empezó a sanar. Entonces Heridas. Él se dio cuenta que tenía un talento por el deporte. Entonces a través del deporte empezó a mejorar mi autoestima. Entonces mucha gente de pronto dice, soy bueno con dibujando. Entonces Dios a través de eso puede mejorar tu autoestima, te puede hablar, te puede llamar, te puede hacer un llamado ahí y usar ese talento. Y muchas veces en muchos entrenamientos Dios me hablaba, o sea, no es como que te digo, no me hablaba así, pero sí cuando entrenaba y me miraba al espejo, yo decía, wow, veo a otra persona. Entonces Sí. Dios empezó a cambiar mi autoestima y a Tu cambiarme identidad. la identidad, exactamente. Y empecé a decir, yo ya no soy lo que el mundo me dice, sino que yo soy un hijo de Dios. Entonces empecé a comportarme como un hijo de Dios, a buscar su palabra, a buscar a Dios, a no negociar los domingos porque los domingos son para Dios y a estar ahí con Él todos los días. Y ahí empecé a ver ese cambio y esa experiencia con Dios. Wow. Es algo impactante. Nosotros como iglesia buscamos siempre que cada uno se contagie de ese amor al servicio, de la oportunidad que tenemos de que Dios nos escoja, porque pues yo siempre digo algo y es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y qué importante es que nosotros como familia podamos colocar en nuestros hijos ese querer de servirle al Señor. Y ya para terminar, porque acá el tiempo es corto, ¿qué consejo le das tú a aquel que quiere servir pero cree que no es capaz? O sea, que no tiene las cualidades suficientes, pero pues sabemos que Dios tiene un propósito con él. Bien, esa pregunta me recuerda a muchos profetas del Antiguo Testamento, donde muchos quisieron oír, como Jonás, pero aún en esa desobediencia Dios hacía cosas, ¿no? Cuando lo echaron al mar, Dios calmó los mares y la gente se dio cuenta que el Dios de Jonás era real. Entonces de pronto tú que quieres servir pero te sientes insuficiente o a veces o tienes la desobediencia de no hacerlo, dices no, mejor no lo hago porque eso es aburrido, porque eso como que parece que es raro. Dios va a utilizar personas, Dios va a utilizar gente
Entonces va a utilizar escenarios en tu vida. Y te da las herramientas. Exactamente, te da las herramientas para que tú empieces a usar ese don, ese talento que Dios te ha dado en la música, sirviendo con los sugieres, en audiovisuales. En la cocina. Cocina, exactamente. Pastores, líderes, maestros, mucha gente que tiene esa pasión, pero no se dan cuenta, ¿no? De pronto lo tienen dormido porque les da miedo, les da pereza, pero cuando hablaba de los profetas del Antiguo Testamento era porque ellos eran personas como nosotros, con pecados, con errores, pero Dios utilizó muchos escenarios en su vida para que Él se empezara a mostrar. Entonces muchas veces Dios va a mostrarte en tu vida ese momento en el que vas a empezar a servir. No va a ser de pronto ahorita, o de pronto sí, porque una vez también quiere empezar ya, pero esos son los tiempos de Dios y Dios sabrá qué hacerlo. Bueno, muchas gracias Felipe por compartir este espacio. Esperamos que usted y yo, así como lo fui en este momento, sea edificado con todo el testimonio que ha traído hoy Felipe. Y ya saben, servir al Señor vale la pena. Así es.